Iglesia Peregrina. En este bloque vamos a compartir el testimonio maravilloso de la hermandad del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Estamos con una comunidad maravillosa. Queremos que nos escuches, que realmente hemos vivido momentos, pero inolvidables en Ibucuí. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Iglesia Peregrina. Estamos en este bloque queriendo compartir contigo esta comunidad maravillosa de la hermandad del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Sí, buenas noches. Así como dijo acá la profe Ruth, fue una experiencia maravillosa esa estar reunido acá con los hermanos en Navidad, en Cuaresma, en familia. Ahí surgió la hermandad del Padre Julio Ortellado, entonces nos pusimos en campaña y empezamos a hacer una actividad, una tallarinada para conseguir un móvil que nos pueda llevar toda la peregrinación a Ubucuí. Fue una experiencia muy linda en donde todos compartimos y pudimos lograr irnos a Ubucuí, donde fue una experiencia maravillosa, donde estuvimos en compañía del Monseñor, quien presentó la reliquia tercer grado del Padre Julio Ortellado. Estuvimos rodeados de todos nuestros hermanos de diferentes localidades y es una experiencia muy linda y que hay que saber aprovechar y seguir con esto, seguir apoyando a la causa para tener nuestro santo paraguayo. Por eso queremos hacer extensiva la invitación para el 4 de julio, donde vamos a tener una gran peregrinación de vuelta a Ubucuí y estamos ya organizando actividades para quien quiera acoplarse al grupo. Son bienvenidos todos a la hermandad del Padre Julio. Muy buenas noches para mis queridas compañeras y compañeros de este hermoso grupo. Estoy muy agradecida que estamos aquí presentes y les invito a las personas que quieran compartir con nosotros, porque es una buena idea lo que surgió dentro del pequeño grupo, porque estuvimos muy pocas y ahora ya nos estamos acoplando. También yo tengo un testimonio que ese día no me pude ir por problema de salud, pero gracias a Dios y nuestra Madre María Santísima, que tuve la gracia de poder compartir con mis amigas junto al Padre Julio, que es la segunda vez que yo me estoy yendo. Fue la primera vez así mismo que vino la lluvia y ahora es la segunda vez, pero nos fuimos, compartimos, regresamos así como nos fuimos bien, vinimos bien. Una vez más, les invito a la gente que quieran irse a compartir con nosotras, que serán bienvenidos. Muchas gracias. Una de las integrantes de nuestra hermandad más jovencitas y más activas también de nuestra hermandad, Guadalupe, María Guadalupe. ¿Cómo te pareció este viaje a Ubucuí? Que nos fuimos todos juntos como hermandad en busca de nuestro querido Pai Julio. Bueno, buenas noches. Yo soy María Guadalupe. Muy linda la misa, la celebración de la misa. Y me gustó por en el grupo de hermandad, el Padre Julio Ortellado. Gracias, María Guadalupe. Qué lindo.
¿Te gustó también el momento en que fue bendecida la reliquia del tercer orden? ¿Pudiste ver esa parte? Sí, sí me gustó el padre Ortellado, en la reliquia, el padre Julio Ortella. Gracias, María Guadalupe. Buenas noches, soy Marisol Riquelme, integrante del grupo. Bueno, esta vez no pude estar en la peregrinación en la bendición de la reliquia del padre Julio César Duarte Ortellado, por motivos de que me tocó estar en el servicio de la parroquia San Cristóbal, un día muy importante también de la fiesta de la Divina Misericordia, pero sí estuve en la primera peregrinación, estuvo fabuloso, he escuchado muchos testimonios muy importantes, de los cuales me dio tanta satisfacción y por eso continúo en este grupo, trabajando en par, al son de la búsqueda de nuestro próximo santo. Buenas tardes, soy el señor César Riquelme. Estoy feliz y muy contento por formar parte de la hermandad del padre Julio César Ortellado. Es para mí un honor y una satisfacción porque por primera vez se está haciendo un trabajo exhaustivo para tener un santo paraguayo que estamos peleando todos palmo a palmo. Invitamos a todos para que puedan contribuir a esta causa y puedan apoyarnos. Muchas gracias. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Feliz día, queridos amigos del Sembrador Nueva Evangelización. Los saludamos cordialmente desde Camerún, donde el Papa León XIV realiza la segunda etapa de su tercer viaje apostólico internacional, que lo ha traído en este caso al continente africano. Tras una espectacular acogida este miércoles 15 de abril, con una alegría desbordante por parte de toda la población, que lo recibió con danzas, vestimentas tradicionales y calles abarrotadas de personas de todas las edades, familias enteras, niños, jóvenes y ancianos. El pontífice se reunió con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Presidencial, tras mantener un breve coloquio privado con el presidente de la República. Además, visitó el orfanato Nul Zamba, donde llevó importantísimas palabras de esperanza y consuelo. Allí recordó a los niños más frágiles que en un mundo marcado por la indiferencia y el egoísmo, donde hay miseria, sufrimiento o injusticia, Dios está presente y en su familia nadie es nunca un extranjero ni un abandonado. Entre tanto, este jueves 16 de abril, el obispo de Roma se desplaza hacia Bamenda, una de las regiones más afectadas por la violencia en el marco de la denominada crisis anglófona, un conflicto que enfrenta desde hace años a grupos separatistas de las regiones de habla inglesa con el gobierno central. Allí el Santo Padre preside un encuentro por la paz con la comunidad. Su presencia en este contexto adquiere un significado especial, como signo de cercanía y como un llamado urgente a la paz y a la reconciliación. En su agenda de hoy destacan también la celebración de la Santa Misa en el aeropuerto de Bamenda y el regreso a la capital de Camerún, Yaoundé, donde prosigue sus actividades. Desde Camerún, Sebastián Sansón Ferrari para El Sembrador, Nueva Evangelización y Vatican News. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hoy es un día muy especial. Por varios motivos.
el país ya me había hablado de algunas goteras, o tequila y de tu pao, no solamente tequila, que es bastante preocupante esto, y evidentemente que nuestra iglesia requiere de una intervención. Intentaron ya ellos varias veces cerrar algunas cosas, cambiar tejas o las canoletas, pero no hubo caso. Y bueno, ya una vez más ya recurrí a nuestro siervo de Dios, al Padre Julio, para que interceda por nosotros y que tengamos los recursos necesarios para la intervención y solucionar este problema que es bastante grave. Y bueno, esta incomodidad también nos puede hacer pensar en muchos hermanos que cada vez que llueve pasan incomodidades en sus casas, en sus viviendas. El taño de la pichacuaranía carpa bupe, que cosas muy precarias, o que van la jupala y mesado de un lugar a otro. El taño de la pichacuaranía, ya y por ahora a veces no ya pensáis, pero hay muchos hermanos nuestros que viven de esa manera en tiempos de lluvia, cuando hay inclemencias climáticas. Entonces, esto nos ayuda a pensar y a sentirnos solidarios también con nuestros hermanos más carenciados. Este domingo, segundo de Pascua, que llamamos también Domingo de la Divina Misericordia, la liturgia de la palabra, como siempre, es muy rica en contenido, en enseñanzas, en mensajes para cada uno de nosotros. Sobre todo, la liturgia recalca que la resurrección del Señor es fuente de alegría y paz, de comunión fraterna y amor. Fuente de alegría. El Señor aparece el primer día de la semana, el día de la resurrección a la tarde, aparece en medio de sus discípulos. ¿Cómo estaban ellos, los discípulos? Y estaban con las puertas cerradas, con miedo. Jesús aparece ahí en medio de ellos. Él resucitado, glorificado, ya no hay obstáculo para Él, ya está por encima del tiempo y del espacio, aparece, les saluda, les desea la paz y les infunde el Espíritu Santo y les da una misión. Ellos se asustaron seguramente, a lo mejor llenos de vergüenza, porque le habían abandonado en el momento crucial cuando Él fue condenado, crucificado y muerto. Los discípulos prácticamente todos desaparecieron. Y ellos habrán pensado que Jesús viene a reprocharnos nuestra cobardía, nuestra inconstancia, nuestra infidelidad. Pero nada de eso. Al contrario, les saluda amablemente y les desea la paz. La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así les envía a ustedes. Les confía la misión de llevar adelante esa misión que Él mismo había recibido del Padre. Esa misma misión, ahora Él encomienda a sus discípulos y hoy día a nosotros. Y también les da la potestad de perdonar los pecados. Entonces, tantas cosas el Señor les concede a sus discípulos. Aquellos discípulos que habían caminado con su Maestro por mucho tiempo, que le habían escuchado, que habían aprendido de Él, de su vida, de su estilo, de su testimonio, pero en el momento preciso ellos se acobardaron, no habían tenido todavía la valentía, la fortaleza que requiere un testigo. Ahora Jesús aparece y les desea la paz. Pero algo que llama la atención, Tomás no estaba en ese momento, y cuando volvió y le contaron que el Señor había aparecido ahí, él no creyó, no quiso creer. No hubo seis. No lo llamamos ahí, éramos las huellas de los clavos por las manos, el costado abierto, no lo veamos ahí. Entonces, Tomás es el prototipo de la incredulidad. También eso nos pasa a nosotros muchas veces. Nayarovia 6, ya tiene signos así muy notorios para creer. Entonces Jesús, ¿qué hizo Jesús? 8 días después, siempre el primer día de la semana, el domingo, volvió a aparecerse. Volvió a hacerse presente en medio de ellos. De nuevo les saluda, les desea la paz y le dice: Tomás, venga acá. Yo me aprende tipo.
Desde corazón a taiteane de Robiaceya, Yuguabe. Aquí están las huellas de los clavos, aquí está mi costado abierto, trae tu mano y métela. Entonces Tomás ahí se rindió totalmente, se arrodilló delante del Señor e hizo una profesión solemne de fe. Señor mío y Dios mío. Entonces de esa actitud incrédula pasó a ser creyente de verdad, de corazón. Obrovia añetete porque ojesá. Ay, supe Jesús. Bueno, Tomás de Robia porque eres jesá. Felices aquellos que van a creer sin haber visto. Y eso nos alcanza a nosotros. Nosotros no tenemos el privilegio de verle a Jesús en persona, ese privilegio que tuvieron los apóstoles. Sin embargo, creemos y somos felices. Somos felices porque creemos que Cristo vive, que Cristo resucitó, que Cristo sigue presente en su iglesia, entre nosotros y en nosotros a través de su Espíritu. Entonces, quiero destacar con esto la importancia del día domingo, día del Señor, la importancia de la comunidad. Jesús se hace presente en la comunidad, ahí donde hay comunión, ahí donde hay oración, ahí donde hay fe, ahí se hace presente Jesús. Tomás se perdió la oportunidad la primera vez, ¿por qué? Porque no estaba en la comunidad, no estaba en comunión con sus hermanos, por eso él se perdió la primera vez de encontrarse con Jesús. Y entonces para nosotros también es importante esto, tenemos que valorar la comunidad, pequeñas comunidades en nuestros barrios, en las capillas, en las compañías, aquí en la parroquia, valorar la comunidad. Muchos dicen, bueno, sí, cristianos, aurovia, pero ayimbo ese año minte, se haishaminte, nate coteña la tupaope, se roga penda ayimboe, y por ahí tere, ya ayimboe a la 20 la año, ya ayimboe entre la mila y anteroga, pero como cristianos nosotros tenemos que valorar y frecuentar la comunidad. Ahí está presente el Señor, de manera muy especial, Cristo resucitado en la comunidad. Entonces, esa fe que yo tengo, esa fe que profeso, es la que tengo que celebrar con mis hermanos en la comunidad. Entonces, valorar el día del Señor, el domingo ya es el día en que la comunidad se encuentra, la comunidad se reúne, es el día en que la comunidad celebra y alaba a su Señor. Entonces, a niña nate, ella yo a la domingo cuela tu paope, ya yo tu pajanguaño de la pichacuera cristiano, con los hermanos para celebrar nuestra fe. Esa fe que yo tengo, esa fe que yo profeso, es la que celebro con mis hermanos, y esa misma fe es la que tengo que vivir en el día a día, en mi familia, en el trabajo, en la escuela, en el colegio, donde sea, esa misma fe. Que es alimentada a través de la comunión, a través de la oración personal y comunitaria. Entonces, como consecuencia de ese encuentro con el Señor resucitado en la comunidad, y gracias a ese don del Espíritu Santo, entonces los cristianos viven esa fe ya en comunidad. Y eso nos relata la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Ahí es muy interesante porque nos presenta una comunidad viva, una comunidad dinámica, una comunidad que vive realmente según el Espíritu de Cristo resucitado. Y la comunidad es como un carro, es como un camión que tiene cuatro ruedas. Peteín rueda falláramos, entonces ya no hay que tuveima o guatapona. Ya oyantáramos peteín, ya no hay que tuveima o avanzar. Entonces, Hechos de los Apóstoles, es como tres momentos, tres resúmenes sobre la vida comunitaria. Nos retrata la vida en común, la vida del cristiano. La comunidad es como un camión que anda sobre cuatro ruedas. La primera rueda es la enseñanza de los apóstoles. Ellos se reunían para escuchar la enseñanza de los apóstoles, la didaqué, y eso sería la doctrina, el catecismo. Luego, la segunda rueda es la comunión fraterna.
la comunión fraterna, la coinonía. Ellos vivían la fraternidad, se ayudaban mutuamente, eran solidarios unos con otros, vendían incluso sus cosas para compartir con los más necesitados. Nadie pasaba necesidad. Y en este año del bien común, a bella reflexión amigo, ellos ponían todo en común, no eran egoístas, superaron ya esa parte del egoísmo, no, ellos pensaban en la comunidad, en los hermanos. La tercera rueda es la fracción del pan, la Eucaristía. Ellos celebraban la Eucaristía y estos niños van a recibir por primera vez a Jesús Eucaristía. Nuestro siervo de Dios era un gran devoto de la Eucaristía. El padre Julio César Duarte Ortellado pasaba horas delante de Jesús sacramentado, y los primeros cristianos celebraban la Eucaristía así como Jesús mismo había instituido. Y la cuarta rueda sería la oración en común. La oración en común, rezaban ellos en común. Así como ya dije, así cada uno seguramente reza por su cuenta, reza en su casa, personalmente, pero la oración en común. Entonces, ayer con mi agua en cuenta, allá evalúa mi agua en la comunidad, a ver, ya de copas en las cuatro ruedas para ya o funcionar en la comunidad cristiana, en el grupo, en el movimiento, y la enseñanza de los apóstoles, la formación. Hoy día hablamos mucho de la necesidad de la formación para los cristianos. Todos necesitamos de formación. Oreo, obispo, cuera, paicuera, ustedes laicos, todos necesitamos de formación. El cristiano que no se forma, ¿qué dicen los cursillistas? El cristiano que no se forma, se deforma. El cristiano que no se forma, se deforma, y no tenemos que permitir eso. Entonces ella formaba la enseñanza, ya practicaba la solidaridad, ella ya sino que ya vivían en el día a día la fraternidad, la solidaridad, la proximidad. Y Julio, él siempre fue muy solidario y muy preocupado, sobre todo por los más carenciados, por los más pobres, y así él ya valoró todo esto que hoy día hablamos mucho del bien común, escuela, hospitales, caminos, con el bien común de la comunidad. Ya pensaba de gente, entonces ya alimentar del pan eucarístico, porque ya de Jesús mismo ya que sin mí nada pueden hacer, y la oración, estar siempre en sintonía con Dios y también en comunión con los demás. Entonces, hermanos, que esto nos ayude a valorar el Día del Señor, a valorar la comunidad, la formación, la Eucaristía, y que en el día a día crezcamos en nuestra fe según la enseñanza de nuestro Maestro Jesucristo, que nos infundió su Espíritu, y según nos testimonia nuestro querido siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Que así sea. Queridos hermanos, oremos a Dios, fuente de toda santidad, para que bendiga este manto y conceda que mediante este signo crezca en nosotros el deseo de seguir a Cristo a ejemplo del siervo de Dios. Oremos. Señor Dios, fuente y origen de toda santidad, que en tu iglesia suscitas ejemplos luminosos de vida cristiana, te pedimos humildemente que bendigas este manto preparado para ser puesto en contacto con la reliquia del siervo de Dios, presbítero Julio César Duarte Ortellado. Haz que todos aquellos que con fe veneren estas reliquias se vean fortalecidos en la fe, crezcan en la esperanza y perseveren en la caridad. Que siguiendo su ejemplo busquemos siempre tu voluntad y caminemos hacia la santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. En este momento el obispo lleva el manto con la insignia del Padre Julio y va a tocar la urna donde se encuentran los huesos, los restos mortales del Padre Julio, acompañado del Padre Cabañas y las hermandades de distintas parroquias que se han venido para este día. En este momento, en el mausoleo del Padre Julio, se abre y toca las urnas. Y con eso ya vamos a obtener la reliquia del tercer grado, que llevando con nosotros o disponiendo en algún lugar, el Padre Julio pueda también obrar el milagro para nosotros
como la sanación, la conversión y sobre todo para fomentar una iglesia de comunidad. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Saludos cordiales, queridos amigos del Sembrador Nueva Evangelización. Estamos en Camerún, siguiendo el último día de la segunda etapa del tercer viaje apostólico internacional del Papa León XIV a África, que proseguirá después de esta segunda etapa en Angola hasta el 21 de abril, y desde allí el obispo de Roma se desplazará hacia Guinea Ecuatorial, el último país de esta primera gira por África durante su pontificado. Este sábado 18 de abril el Santo Padre preside la Santa Misa en el aeropuerto de Yaoundéville y en este contexto dirige un mensaje a la iglesia local, animando a los fieles a perseverar en la fe, incluso en medio de las dificultades, abriendo siempre el corazón a Jesús para dejarse renovar por su presencia. Destaca que la iglesia en Camerún está viva, es joven y rica en dones, vibrante en su diversidad y armoniosa en su comunión. En el marco de las actividades de ayer, viernes 17, el sucesor de Pedro visitó la Universidad Católica de África Central, donde dirigió unas palabras llenas de esperanza a los estudiantes, exhortándolos a ser protagonistas del futuro, a servir a la sociedad desde la posición que cada uno de ellos ocupa. Enfatizó la importancia de una formación integral que una el rigor académico con la responsabilidad ética en un contexto social marcado por desafíos urgentes. Así, el paso del Papa León XIV por Camerún deja una huella profunda, un llamado a la esperanza, al compromiso y a la transformación personal y social, confiando en el papel decisivo de las nuevas generaciones. Desde Camerún, Sebastián Sansón Ferrari para El Sembrador, Nueva Evangelización y Vatican News. Atención comunidad, las diferentes diócesis y parroquias. Llega la gran rifa solidaria en apoyo a la causa del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Con tu colaboración ayudamos a dar pasos firmes hacia su canonización. Participa y gana increíbles premios. Primer premio 5 millones de guaraníes, segundo premio 2 millones, tercer premio 1.500.000, cuarto premio 1 millón de guaraníes, quinto premio un TV plasma de 32 pulgadas, sexto y séptimo premio 1 millón de guaraníes cada uno. Octavo premio 500.000 guaraníes, noveno premio un cuadro de la imagen del Perpetuo Socorro, décimo premio una placa eléctrica, décimo primer y décimo segundo premio 500.000 guaraníes cada uno, décimo tercer premio un vale de orden de compras por 250.000 guaraníes, décimo cuarto premio 500.000 guaraníes, décimo quinto premio una cadena de plata con dije. Boletas a tan solo 20.000 guaraníes y sorteamos el próximo 4 de julio al término de la misa central en la parroquia San José de Becuí, 9 de la mañana. Súmate a esta gran misión de fe. Tu aporte hace la diferencia. Adquirí ya tu boleta y sé parte de esta obra que une corazones. Participa, ayuda y gana. Cursos Modulares Bíblicos 2026. Ay de mí si no evangelizara. Modalidad virtual y presencial. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril. El pacto de Abraham a Cristo. El pacto con Abraham en Génesis. El nuevo pacto anunciado en Jeremías. Cumplimiento en Hebreos. Opción presencial. Parroquia San José Obrero. Senador Long, Casilillo, Villamorra. Inscripción al 0982 40 80 10. Colaboración 100.000 guaraníes. Alias 0986 40 4603. Enviar comprobante al 0982 40 80 10.
Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Antes de concluir este programa, también quiero invitarte para que seas parte de esta hermandad. Estamos también con una organización maravillosa. Actualmente se lanzó la rifa nacional. Es una rifa que es justamente para recaudar los fondos necesarios para la causa del siervo de Dios, que en este momento está en la etapa romana, que está en Roma. Por lo tanto, están los gastos realmente bastante altos porque se tiene que cubrir todo lo que es el estudio, peritaje. Estamos realmente avanzando, pero muchísimo. Y le damos gracias a Dios y también a todos los hermanos. Le hacemos un llamado para que puedan colaborar con esa rifa de la Hermandad Nacional. Esa rifa estará siendo distribuida en todas las parroquias. El precio es de nada más de 20.000 guaraníes y hermosos premios. Así que estás invitado para colaborar con la Hermandad del Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Muchísimas gracias, espero que te haya gustado este programa y realmente estamos muy bendecidos. Estuvimos en esa peregrinación maravillosa, también testimoniando y viendo la bendición de la primera reliquia de tercer grado de nuestro Siervo de Dios. Muchísimas gracias. Vamos a orar la oración del bien común. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, fuente y origen de todo bien, te damos gracias, porque en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos has bendecido con toda clase de bienes. Ayúdanos a promover el bien común, a impulsar una educación y salud integral, a garantizar tierra, techo y trabajo para todos, a ser constructores de una sociedad justa y fraterna, para que, inspirados por tu Espíritu Santo, asiduos a la fracción del pan y a la enseñanza de los apóstoles, seamos reconocidos como verdaderos discípulos de tu Hijo, viviendo el mandamiento de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia